Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar currywurst. Para hacerlas vamos a necesitar unas salchichas veganas. Estas son caseras, las he hecho yo y ya tenéis la receta subida al canal, la subí hace algún tiempo. De todos modos, tanto aquí arriba como abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar el enlace a la receta. Vamos a necesitar también tomate. Como ahora no estamos en época de tomate, voy a usar tomate natural triturado, pero cuando sea temporada de tomate, pues mucho mejor unos tomates frescos. Vamos a usar también pimienta negra, aceite, sal, azúcar, yo la voy a usar moreno, podéis usarla blanca si lo preferís, mostaza, curry en polvo, vinagre de manzana, cebolla y ajo. Doramos el ajo y la cebolla. Cuando hayan cogido un poquitín de color, ponemos el tomate. Cuando haya reducido un poquitín el agua, salpimentamos. Y le incorporamos el azúcar, el curry, la mostaza y el vinagre de manzana. Y lo dejamos a fuego suave hasta que reduzca más. Y mientras que se termina de hacer la salsa, vamos friendo las salchichas. Cuando veamos que ya se ha espesado un poco y ha cogido un poco de consistencia, ya la tenemos lista. Ya tenemos la salsa lista y las salchichas fritas, así que vamos a emplatar. La salsa de tomate la podéis triturar si no queréis encontraros con los trocitos de cebolla. Y espolvoreamos con un poco de curry. Y esto está de muerte de rico que está. Y este es el resultado. Veganízate. El currywurst es una comida rápida muy popular en Alemania, que consiste básicamente en unas salchichas fritas acompañadas con una salsa de tomate especiada a base de curry. Todos los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo, como siempre, y también os voy a dejar el enlace para ver la receta de las salchichas. El vídeo que tengo subido es de chorizos y chorizos criollos. Estas salchichas las he elaborado de una forma diferente cambiándole las especias, entonces las especias que he utilizado para ellas las vais a encontrar también abajo con los ingredientes del resto de la receta. Espero que os haya gustado la receta, la verdad es que a mí me encanta, está buenísima. Y nada, un día más, gracias por visitarme, por pasaros por mi cocina, dejadme un like si os ha gustado, suscribiros, compartir con todo el mundo y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!